Saben que hace 2 semanas empezamos el estudio de las bienaventuranzas, del sermón más importante o la enseñanza más relevante que hizo Jesús durante todo su ministerio, esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo sobre todo. Hablamos de cómo Jesús, al ver a la multitud, subió al monte y se sentó. Y hablamos de que cuando Jesús se sentó estaba invitando a los rabinos judíos que entendían cada vez que ellos iban a abrir su corazón para traer una enseñanza de importancia al pueblo, ellos se sentaban como una señal de lo que voy a hablar es relevante, lo que voy a hablar es importante. Hablamos de cómo Jesús en ese sermón del monte no solamente enseña puntos doctrinales, enseña también su corazón, abre su corazón y les revela a sus discípulos y a toda la audiencia que estaba allí, les revela que si tú eres capaz de guardar lo que Jesús enseña en el sermón del monte, vas a ser un hombre feliz, vas a ser un hombre victorioso, vas a ser un hombre próspero delante de Dios. Así que creo que una de las enseñanzas más importante que nosotros debemos tener siempre en cuenta es lo que Jesús enseñó en ese monte. Vamos a orar un momentito para poner este tiempo en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Y cuando vuelva de Chile, le daré la tercera parte del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Padre, en esta noche queremos oír tu voz. Queremos oír el susurro de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra. El salmista dice que la exposición de tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Así seas tú en esta tarde en nosotros. Alúmbranos, Señor. Que nada ni nadie nos estorbe, nos impida recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien, hace 2 semanas hablábamos de las bienaventuranzas en ese capítulo 5 de Mateo, y decía el capítulo 5, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablamos que los pobres de espíritu no son aquellos que son los miserables, que no tienen donde caerse muertos, sino que hablamos que los pobres en espíritu son aquellos que son conscientes de su total indefensión delante de Dios y que ponen toda su confianza en Dios. O sea, si tú dices, Señor, yo soy un pobre en espíritu, es porque tú has aprendido a confiar en Él y solamente en Él. Amén. Hay una promesa para los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Y luego hablamos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y estuvimos hablando de que los que lloran son aquellos que tienen un corazón quebrantado, destrozado por el sufrimiento que da la vida y por su propio pecado. Porque en su dolor, en su tristeza, en su aflicción, Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad, hermano, de darle consuelo. Dios le da la oportunidad de ser consolado por medio del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de 2 bienaventuranzas más. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este texto lo usan mucho los testigos de Jehová para decirte que tú no te vas a ir al cielo, sino que te vas a quedar en la tierra, lo cual es un poco sacar el tiesto del contexto. Luego el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos al versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me hace mucha gracia la palabra manso, porque en el castellano nuestro de hoy en día, cuando usamos esta palabra manso, suele referirse a un corderito, suele referirse a una persona
que tú le dices quédate quietecita y la dejas en una esquinita y de ahí no se mueve. Se refiere, sobre todo se suele usar mucho a aquellos maridos que dicen qué manso es el muchacho, que en verdad es como decirle que es un poco calzonazos. Y se usa mucho la palabra manso en nuestro contexto para querer decir eso, ¿no? Conlleva la idea de una persona que tiene poco carácter, que es apocapado, que consiente o que tiene una incapacidad o falta de voluntad. Pero realmente, en griego no tiene nada que ver, la palabra manso, mansedumbre, no tiene nada que ver con eso, tiene varias características. El filósofo Aristóteles usaba esta palabra, es una palabra que se llama prausera, usaba esta palabra para identificar un equilibrio. Les voy a explicar por qué. Se usaba mucho de la persona que tenía el don o la virtud de encontrar el término medio entre los dos extremos. Por ejemplo, ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. Una persona pródiga es una persona que lo derrocha todo. Por eso se llama el hijo pródigo, porque ¿qué hizo este hijo? Cogió los bienes de su padre, tomó la herencia y la malgastó. Entonces, Aristóteles usa esta palabra como un término medio del derrochador y del tacaño. Y el equilibrio entre la persona que derrocha y la persona que es tacaña es la persona generosa. También usaba este texto en el hecho de que la persona que encuentra ese equilibrio entre el que se le va la olla rápidamente y se vuelve iracundo y pierde los papeles y el testimonio, o la persona pasiva que no se inmuta de nada. Así que cuando tú tienes la capacidad de ser manso, sin airarte, pero eso no significa que ser tampoco alguien pasivo, es como la quería usar. Por ejemplo, o para decir una traducción más correcta, esta sería: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa. O sea, imagínate en el sentido de que, a ver cómo lo puedo explicar para que ustedes puedan agarrar bien este ejemplo. ¿Cuánta gente hay que se indigna por tonterías? Pierden los papeles por cosas que no tienen importancia, y cuando llega el momento en que tiene que tomar una decisión seria, oportuna y radical para su vida, no lo toma. Personas que se indignan a lo mejor, pero fuera de tiempo y fuera de lugar, o por una causa que ni sirve para nada, que es temporal y que no tiene recompensa. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús por medio de esta bienaventuranza es: si tú sabes cuándo tienes que indignarte y por la causa correcta, entonces vas a ser un hombre dichoso, feliz. Porque manso no es el que simplemente no se inmuta cuando le dan golpes por todos lados, es el que sabe cómo actuar en el momento oportuno y cuándo actuar. El que sabe lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Otro comentarista dice: manso es la persona que puede aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Son los que prefieren perdonar 20 injurias antes que vengarse de una sola. ¿Y cuántas personas siempre están prestas ahí a indignarse, a airarse? Pero la persona mansa es la que sabe aguantar las tormentas. ¿Sabes por qué? Luego vamos a ver. Porque tiene paz en su espíritu. Y cuando tú tienes paz en tu espíritu y alguien viene a provocarte, la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, brota dentro de ti. Y tienes tus impulsos, tus emociones bajo control. Hay otra palabra griega que tiene un segundo significado y que se usa también la palabra manso para hablar de un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a dejar las riendas y a aceptar que otro lleve el control.
Así que otra posible traducción de esta bienaventuranza sería: dichosa, feliz la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que también constantemente se mantiene bajo el control de Dios. Fíjate qué interesante. ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? Moisés, antes de precisamente salir de Egipto, tuvo un ataque de ira. ¿Sabe lo que ocurrió, verdad? Terminó asesinando, matando a un egipcio. Moisés tuvo que pasar sus 40 años en el desierto para aprender lo que es la mansedumbre. Y ustedes conocen el texto en el Antiguo Testamento que dice que Moisés, al final, número 12:3, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Interesante, ¿verdad? Así que él había aprendido a tener bajo control todos sus instintos y pasiones, y aprendió a estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que un hombre que tiene arranques de ira constantemente, hasta el punto de poder llegar a asesinar a alguien, va a perder esos instintos de la noche a la mañana? No. Yo quisiera que aquí alguien me pudiera decir que alguien fue iracundo y ya no lo es por dentro. Posiblemente cuando veas una causa injusta, algo dentro de ti se va a encender, y si tú no cierras la boca, el volcán sale para afuera. La lava salpicará a todo el que está al lado tuyo, ¿verdad? ¿La diferencia cuál es? Cuando maduras, cuando crecemos, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Aunque dentro de ti arda un fuego y tengas ganas de saltar, Dios te da el poder y la capacidad de manejar y sujetar esos impulsos, esas emociones. Eso es mansedumbre. Eso es lo que Jesús dice cuando Él enseña: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Jesús sabía indignarse cuando tenía que indignarse. Por eso cuando Él llega al templo y ve el negocio que está haciendo en el templo, Él agarra el látigo y empieza a golpear con el látigo, y abre las jaulas de las palomas y vuelve las mesas de los que cambian, y con todo no pecó, porque supo indignarse cuando tenía que indignarse. Con todo, en ningún momento perdió el control. Con todo, en ningún momento pecó, porque era manso y humilde de corazón. Y hay un tercer enfoque en griego que también usaba mucho, y es que la mansedumbre entra en un contraste con la altivez de corazón. Así que cuando Jesús está diciendo bienaventurados los mansos, la traducción más correcta quizás no sería mansos, sino pacíficos, ¿no? Así que porque esta palabra encuentra la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Así que cuando uno de los enfoques que daban los griegos es: tú eres una persona con mansedumbre cuando eres una persona humilde de corazón. Humilde de corazón. Hermanos, sin humildad no se puede aprender. En una ocasión había un profesor teólogo enseñando en un seminario con sus estudiantes, y al final los vio tan arrogantes a los estudiantes que les dijo: no me cabe la menor duda que ustedes serían unos excelentes estudiantes si no pensaran que lo saben todo. Saben que el mayor enemigo que tenemos nosotros es el orgullo muchas veces, el pensar que lo sabemos todo. Vamos a un sitio, yo recuerdo, voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo cuando era pequeñito, ya no, ahora es manso. Pero cuando era pequeñito, no importa lo que tú le enseñaras, no importa, él siempre iba a decir: ya lo sabía. El niño. ¿Sabes cuántas veces en la iglesia nos encontramos con el mismo espíritu en gente adulta? Que no viene a aprender porque piensa que ya lo sabe todo. Eso es arrogancia, orgullo de corazón, hermano. Así que otra traducción podría ser: bendito el que tiene la humildad para poder reconocer su propia ignorancia
debilidad y necesidad. Necesitamos ser humildes. Y la mansedumbre es un fruto que nos ayuda a entender esa humildad en nuestro corazón. Así que para engrosar todo este versículo en una frase, le diría que cuando Jesús dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, puede estar diciendo feliz, dichoso del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa debida y no al contrario, y que tiene todo bajo control, pasiones, impulsos, instintos, porque él mismo está bajo el control de Dios y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Y yo te digo una cosa, si tú te pones a mirar, porque dicen porque heredarán la tierra, ¿sabes? Te pones a mirar a lo largo de la historia de la humanidad, solamente los grandes hombres de Dios que han sido capaces de controlar sus impulsos y sus pasiones son los que han conseguido ser reyes, los que han conseguido ser gente importante, han conseguido hazañas. Sabes que tú puedes llegar a conquistar todo un imperio y un día un arranque de ira te puede hacer perderlo absolutamente todo por causa de tu orgullo, de tu prepotencia. No sé si se acuerda la historia de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tiene un sueño que le interpreta a Daniel y Daniel le dice, mira, te va a ocurrir esto, esto y esto, solo Dios te dice una cosa, si te humillas y reconoces que Dios es el Señor de todas las cosas, entonces Él te va a librar de todos estos perjuicios que has tenido en el sueño. Y Nabucodonosor, al año de haber tenido ese sueño, caminando por su palacio, tuvo la oportunidad de decir, Señor, reconozco que todo este imperio lo tengo gracias a ti, porque tú me lo has dado. Pero no. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se puso erguido, se llenó de soberbia, de orgullo y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he conseguido con mi brazo y mi fuerza y mi poder? Y dice la Escritura que aún estaba la palabra en su boca y que halló el juicio de Dios sobre su vida y anduvo entre animales y se comió sus propios excrementos y tenía las uñas como a una bestia y andaba en medio del campo cayéndole el rocío de la humedad, la lluvia, hasta que entró en razón y reconoció que Dios es el soberano, el creador y el Señor de todas las cosas. ¿Sabes? Ahí se convirtió Nabucodonosor en un hombre manso, cuando reconoció. Todo un imperio se echó a perder por causa de una decisión en un momento de arrogancia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios? Tenemos un testimonio que hemos llevado durante años y una decisión errónea en nuestra vida puede acabar con nuestro testimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Feliz el hombre que sabe tener sus impulsos bajo control y sabe poner su vida bajo el control de Dios. Feliz el hombre que se humilla delante de la presencia de Dios, porque ese va a heredar cosas grandes en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Ahora, es muy diferente como tú y yo entendemos ese texto hoy de cómo lo entendieron los judíos en el tiempo de Jesús. Un ejemplo para que lo puedas entender. ¿Hay alguien aquí que haya pasado por hambre de haber estado más de una semana sin comer y no por un ayuno voluntario? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, me han crujido las tripas, me ha dolido el estómago, se me hinchó la tripa de hambre? Bueno, hay dos personas que han pasado hambre. Vamos a dar un plato de comida luego a las criaturas. ¿Hay alguien aquí que haya tenido tanta sed que ha estado varios días sin probar ni una sola gota de agua
u otro líquido? Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, Jesús le estaba hablando a una audiencia que muchos de ellos sí sabían lo que era hambre. Que muchos de ellos sí sabían lo que era sed. ¿Sabes? Muchas veces estos caminantes que iban al viaje no tenían como nosotros un grifo que hacen así y sale el agua, y muchas veces la dejamos caer, o no conocían la moda que hay ahora de echarse el cubo de agua por encima para una supuesta buena causa, ¿no? Eso no se veía. ¿Por qué? Porque el agua era algo importante para la supervivencia. Un caminante emprendía un viaje y en el camino te pillaba una tormenta de arena, y si te pillaba la tormenta de arena, lo único que podías hacer era echarte la capucha hacia adelante, ir de espaldas a la tormenta, intentar tapar todos los agujeros que tuvieras abiertos para que no te entrara en la arena hasta la garganta y te murieras literalmente de sed. Pero aquellos que estaban en ese monte, posiblemente muchos de ellos habían experimentado eso. En Palestina un obrero posiblemente comía carne una vez al mes. Un obrero, un jornalero que trabajaba a lo mejor un día unas horas, otro día otras horas, podía morir de hambre. Entonces, cuando Jesús está hablando a esa audiencia, está hablando a un grupo de personas que conocen muy bien lo que es el término tener hambre y tener sed. Cosa que aquí, salvo 2 o 3 casos, poca gente sabe lo que es. Muchas veces uno dice, uy, qué hambre tengo, y es porque desayunó a las 12 y a las 2 todavía no ha comido. Y empiezan las tripas ahí a hacer todo tipo de ruido extraño ahí. Y tengo hambre. No, tienes ganas de comer. Hambre no tienes. Tienes ganas de comer. Pero el hambre que aquí Jesús describe no es el hambre que se va con un bocadillo. Y no es la sed que se apacigua con un trago de agua o con un café o un zumo que te tomes en una cafetería. Era el hambre de una persona que estaba a punto de morir, o era la sed de una persona que estaba a punto de perecer si no bebía agua al instante. Te lo digo porque hay que poner un poco extremo para que entendamos lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Bienaventurados, felices, dichosos los que se mueren de hambre y de sed. Eso es lo que está diciendo Jesús en este contexto, porque ellos van a ser saciados. Ahora, esta bienaventuranza, hermanos, nos lanza un pequeño desafío a nosotros. Pero cuando Jesús está hablando de hambre y sed de justicia, no está hablando de una justicia social, está hablando acerca de la bondad y la misericordia de Dios en la tierra. Yo te pregunto en esta tarde, ¿hasta qué punto tú anhelas y deseas la bondad y la justicia de Dios en la tierra? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o un sediento un vaso de agua? A veces decimos, Señor, te anhelo, yo quiero más de tu presencia, pero no estamos dispuestos a dejar nada o a hacer absolutamente nada. A veces la única manera para que tú y yo seamos saciados de algo es que lleguemos al extremo de ese algo. Y si tú quieres ser saciado de tu hambre, tienes que llegar a tener hambre de verdad. Y si quieres ser saciado de tu sed, tienes que tener sed de verdad. La mayoría de la gente, hermano, tiene el deseo de hacer lo bueno, lo correcto. Todo el mundo se indigna cuando oímos en las noticias los políticos son unos corruptos. Aquí hemos encontrado esto, las tarjetas opacas. Yo nunca había escuchado eso. Sé lo que significa opaco, que es lo contrario de transparente, pero una tarjeta opaca nunca había escuchado y ahora está constantemente en las noticias, ¿verdad? O vemos que hay tantos casos de corrupción que necesitaría una lista de 10 minutos por lo menos para hablar de todo lo que hay en este país, ¿no? Y uno se indigna. Ay, ¿será posible que tengamos estos políticos? Y hoy escuchaba a un político en la radio, no voy a decir de qué partido para no digan que critico a uno o a otro, que hablaba acerca de la honradez del pueblo español. Pero si este es un pueblo lleno de chorizos, si tenemos políticos ladrones porque el corazón del pueblo español es ladrón,
si tenemos políticos corruptos, porque el corazón de la gente que vive en este país es corrupto hasta la médula. En otras palabras, tenemos los políticos que nos merecemos, no la Iglesia, la sociedad. Tenemos los políticos que nos merecemos. Pero con qué facilidad nos indignamos, ¿verdad? Cuando vemos tanta injusticia y uno dice, si yo estuviera ahí, yo haría... Pero ¿sabes qué? Al final, la mayoría de la gente sufre la enfermedad española de la desgana. Y es que cuando tú ves algo que está mal y tú tienes la oportunidad de hacer algo mejor, no lo haces tampoco. No lo haces. ¿O sí? Aquí hay una palabra en griego que dice dikaiosine y no se traduce como justicia, sino como bondad o integridad. Así que esta bienaventuranza tiene el sentido de la persona que es feliz o es dichosa, no porque haya alcanzado la bondad o la justicia, sino por el simple hecho de desearlo y de anhelarlo. ¿Sabes? Dios no está diciendo tienes que llegar a ser perfecto para ser saciado. Dios está diciendo el simple hecho de desear que la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios sea aplicada en la vida, ya vas a ser saciado con eso. Ya vas a ser saciado con eso. Te pongo un ejemplo. Tú puedes ser, porque si la bendición viniera solamente a la persona cuando uno alcanza este objetivo, entonces posiblemente ninguno tendríamos la bendición de Dios. Ninguno tendríamos la bendición de Dios. La bendición alcanza a la persona a pesar de sus fallos y sus errores, porque anhela y desea la bendición de Dios. Y cuando tú te pones delante de Dios, si tú te pones a mirar tus errores, nunca vas a recibir nada de Dios. Pero si tú miras delante de Dios y dices, Señor, yo quiero la bendición por encima de todas las cosas, Dios te va a bendecir. Porque tienes hambre y sed de esa bendición. Porque Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de bondad, de integridad. Por ejemplo, tú puedes ser un pésimo músico, pero amas la música. Y te puedes rodear de buenos músicos que te deleiten noche y día, ¿no? ¿Sabes? Una posible traducción de esta bienaventuranza sería: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Integridad. Muchas veces nos contentamos con parte de integridad. Me gustaba el testimonio que daba Fredes en el hecho de la santidad. Muchas veces, hermanos, somos muy radicales para algunas cosas, pero luego somos muy livianos para otras y permitimos entrar otro tipo de pecado, ¿no? Un hombre puede que sea muy bueno en el sentido de que por mucho que se le buscara, no se le podría encontrar ninguna falta. Tú te puedes encontrar un hombre que su moral esté fuera de duda, tú digas, este hombre es intachable en su conducta, pero a lo mejor dices, pero si yo tuviera que abrir mi corazón, no lo abriría delante de esta persona, porque no me inspira confianza. Hay una clase de integridad que muchas veces viene ligada a la dureza, a la falta de simpatía, y esta es una integridad parcial. ¿Sabes por qué? Porque es una integridad que va muy ligada al legalismo. Esto no se hace, aquí las cosas se hacen así, la palabra de Dios dice de esta manera y no permite otra forma, otra interpretación. ¿Sabéis? La integridad de la que habla Dios en este contexto no es una integridad parcial, no es una bondad parcial, es una bondad total, íntegra, en toda nuestra manera de vivir. Yo no sé, muchas veces, cuando nosotros pensamos en integridad, la palabra íntegro significa completo. Algo que está completo, algo que no tiene un error, algo que no tiene un defecto. Por ejemplo, dice el salmista, en los íntegros es hermosa su alabanza. Nosotros muchas veces queremos tener una alabanza suprema con integridades parciales. A veces queremos tener
una unción del Espíritu Santo con una santidad bajo mínimos, donde a lo mejor somos muy legalistas con ciertas cosas, pero luego permitimos otras, somos livianos con otras, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que una posible traducción a esto sería: feliz, dichosa la persona que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre de alimento y el que está muriendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. ¿Cuántos de aquí quieren decir: Señor, yo quiero ser saciado de tu bondad? Me viene a la memoria la canción que Dios le dio a Rosy: tu bondad me alcanzó, tu bondad me cubrió. Para que esa bondad pueda alcanzarnos y cubrirnos, nosotros tenemos que estar hambrientos y sedientos de ella. Me gustaría invitarte que te pusieras en pie. Esta, si me acompañas, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces nos conformamos, hermanos, con una integridad parcial en nuestras vidas? Examina tu corazón todo un momento. Ahí donde estás. A lo mejor eres muy radical para algunas cosas, pero luego dejas pasar otras que son más dañinas para tu alma. Nunca me he encontrado con alguien que no tenga errores, que no se haya equivocado, que no haya fracasado en algún momento de su vida, pero sí me he encontrado a hombres y mujeres, muy pocos, pero me he encontrado a hombres y mujeres que estaban realmente hambrientos y sedientos de la justicia, de la bondad, de la integridad de Dios para sus vidas. Cuando alguien acaba de tener una experiencia con el Señor y está viviendo en ese primer amor y da su testimonio, ¿sabes? Para muchos puede ser un motivo de gozo porque dices: mira cómo Dios está obrando. Para otros es un motivo de vergüenza porque dicen: mira esta persona cómo crece y yo aquí llevo 20 años estancado. Mira esta persona como Dios le habla y yo no oigo la voz de Dios. Mira esta persona como ha madurado y yo sigo siendo un niño, una niña espiritual. Me he encontrado a hombres, hermanos, hambrientos y sedientos de la presencia de Dios. Hombres que no se conforman con cualquier cosa. No se conforman con llevar una vida recta, con hacer lo correcto. Hombres y mujeres que han dicho no a cualquier tipo de pecado porque abandonaron la idea de tener una integridad parcial. Y dijeron: Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Hombres y mujeres que no están satisfechos, que no están contentos porque hagan un gesto bueno en algún momento de sus vidas, pero luego se relajan dejando otros pecados. No, hermanos, hombres y mujeres que han decidido no poner los ojos en este mundo para poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hombres y mujeres que han marcado a lo largo de la historia y que van a marcar en este tiempo el futuro de esta nación, de esta comarca. Hombres y mujeres que lo único que les importa es poder servir con integridad de corazón a Jesucristo de Nazaret. Hombres y mujeres que no pueden dormir porque tienen como dolores de parto por las almas que van al infierno cada día y que no se les ha podido predicar el Evangelio. Hombres y mujeres que están esperando el retorno del Señor para ser saciados de la bondad y la integridad de Dios.
Yo te pregunto en esta noche, ¿habrá algún hombre aquí, alguna mujer en esta noche que le diga, Señor, yo quiero ser uno de esos? Yo no me quiero conformar con lo que hace la gente normal. Yo no quiero ser un creyente que viene el domingo, se sienta y escucha un sermón. Yo quiero ser un hombre íntegro para ti. Yo quiero ser una mujer íntegra para ti. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar, no con una integridad parcial, sino con una integridad total. Alguien que no tenga un corazón dividido, siempre con motivaciones extrañas. Alguien que tenga un corazón enteramente apartado para Dios. Alguien que pueda tener la mansedumbre de decir, Señor, yo sujeto mis impulsos, yo digo no a las tentaciones, yo digo no a mis emociones, porque te quiero a ti y solamente a ti, porque tengo hambre de ti, hambre de tu presencia. Por eso los mansos son felices. Por eso, hermanos, los que tienen hambre y sed van a ser saciados. Me gustaría pedirte que ahí donde estás, quieras tener un momento de oración. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. Pídele a Dios, hermano, que te ayude a desarrollar la mansedumbre de Cristo en tu corazón. Que te ayude a desarrollar el dominio propio, la paciencia, la longanimidad, la templanza, la mansedumbre, que son el fruto del Espíritu. Que lo que va a marcar una diferencia en tu vida con respecto a lo que la gente va a ver es ver que tú eres un hombre que tiene la mansedumbre de Cristo. Pero pídele, Señor, pídele al Señor también en esta noche, Señor, hazme un hombre hambriento de tu presencia. Hazme un hombre sediento de tu presencia. Tu carne no quiere que tú tengas hambre de Dios. Tu alma te dice, no quiero que tengas sed de Dios. Pero tu espíritu está gimiendo. Tu espíritu está gimiendo, diciendo dentro de ti, necesito tener hambre de Dios. Necesito tener hambre de su justicia. Necesito tener sed de su presencia. Necesito decir, como decía el salmista David, como el ciervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y su iglesia perece porque no tenemos muchas veces esa hambre y esa sed de Dios. Pídele a Dios, Señor, dame hambre, sed de tu presencia. Díselo con tus propias palabras, Señor, dame hambre y dame sed de tu presencia. Que no pueda pensar en otra cosa, que no pueda concentrarme en otra cosa que no sea en estar en tu presencia, en adorarte, en alegrar tu corazón. Y vendrán muchos y se reirán de ti y se burlarán de ti, pero Dios te dará el fruto de la mansedumbre en tu corazón para soportar cualquier tribulación o aflicción y aún así recibirla con gozo y ser un hombre o una mujer feliz, dichoso, bienaventurado. Deja que el Espíritu Santo en esta noche por un momento habla a tu corazón, hermano. Por un momento ministre tu corazón. Déjale. Porque Él quiere tratar con tus iras, con tus contiendas. Él te ha creado. Él te conoce mejor que nadie. Él te conoce mejor que nadie. No hay una sola habitación de tu casa que Él no conozca. No hay un solo rincón de tu corazón que Él no haya escudriñado. Él te conoce.
Que a lo mejor tú tienes muchas luchas con la ira, con el rencor, luchas en tu propio corazón, contiendas, y el Señor en esta noche quiere librarte de todo ello. Él te quiere dar el regalo de la mansedumbre. Viene con la presencia del Espíritu Santo a tu vida, hermano. Esa mansedumbre que lo cambia todo, que lo transforma todo. Y a lo mejor mañana vuelves a caer otra vez en un arranque de ira. Y el Señor te va a decir, no te preocupes, yo te conozco, yo estoy obrando en ti, estoy trabajando en tu corazón. Estoy trabajando en tu corazón. Para que tú no sigas siendo ese hombre, esa mujer iracundo, iracunda, que pierde el control tan fácilmente. Que pierde el control tan fácilmente. Pero qué hermoso es cuando alguien puede decir, yo era así y Dios me transformó. A lo mejor tienes que estar 40 años en el desierto. Dios conoce cada una de nuestras vidas. Pero cuando venga ese momento de ir, acuérdate que Dios te ha dado espíritu de mansedumbre. El Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y es cierto que hombres y mujeres, si ustedes tienen un carácter parecido al mío, van a ser fuego, dinamita en cualquier momento. Pero déjame decirte que cuando dejamos que Dios obre en nosotros, cuando la mansedumbre se apodera de nosotros, todo cambia. Todo cambia. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en una convención aquí en la Iglesia de Dios, ahí en un pueblo en Barcelona, y estando en un devocional, el Espíritu Santo me habló, porque Él conoce las tempestades de mi corazón. Y Él me dijo, te voy a hacer un hombre manso como Moisés. Y créeme que muchas veces he dudado de esa palabra. Porque por dentro soy todo menos manso. Pero yo sé que Dios está orando. Y si miro 10 años atrás, soy un corderito con lo que era antes. Estamos en un proceso, hermanos. Deja que Dios obre en tu corazón. Deja que Dios obre en tu corazón. Porque un día mirarás atrás y dirás, ciertamente Jehová ha sido bueno para conmigo. Ciertamente, Señor, tú has obrado. Pero necesitamos constantemente vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Sabes? Ahora vamos a participar del pan y del vino. Yo te quiero invitar en esta noche a hacer un pacto con el Señor. Haz un pacto con Dios. Dile, Señor, si tú me haces más manso, yo voy a hacer lo que tú pactes con Dios. Nadie tiene que saberlo. Señor, si tú consigues ayudarme a controlar mi carácter, a cerrar mi boca, haz un pacto con Dios en esta noche. Y aunque el pan y el vino sirven como un simbolismo para recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros, como Él derramó su sangre, por eso bebemos el vino, como Él fue crucificado, por eso tomamos el pan como símbolo de su carne, su cuerpo crucificado por nuestros pecados. Pero en estos elementos, en el pan y el vino, al recordar lo que Dios ha hecho, Dios te va a traer también su presencia de una manera hermosa. Al tomar del pan y del vino, y
Y hoy lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otras ocasiones. Van a pasar en grupos 5, 6, 7 personas.